Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver problemas de ecuaciones cuadráticas y su solución por factorización. Para esto vamos a utilizar un ejercicio del libro para los alumnos de tercer grado de secundaria que llevan el libro Conecta Matemáticas 3. En su página 79 de este libro tienen esta actividad. Esta actividad dice así, es la actividad número 3 y nos dice que el área de un rectángulo se expresa mediante la ecuación x cuadrada más 8x igual a 105 y de ahí nos dan tres apartados: inciso A, inciso B, inciso C. El inciso A nos dice que reescribamos la ecuación como un producto de dos factores igual al área. El inciso B nos dice que de acuerdo con la ecuación que escribiste en el inciso anterior, la pregunta es cómo se relaciona el largo y el ancho del rectángulo. Y el inciso C nos dice que resolvamos la ecuación y anotemos las medidas del rectángulo, es decir, cuánto mide su ancho y cuánto mide su largo. Empecemos con el inciso A. Este ejercicio no nos da muchos datos, solamente nos dice que esta ecuación es el área de un rectángulo. Pero si nos vamos al inciso A, nosotros tenemos que interpretar que de esta ecuación x cuadrada más 8x igual a 105, es decir, que aquí tenemos un rectángulo cuya área es igual a 105. Recuerden que el área se mide en unidades cuadradas, que puede ser milímetro, centímetro, metro, kilómetro, etcétera. Como no nos dice en qué está representada la unidad de medida, vamos a dejarlo en unidades cuadradas. Nos dice que esta ecuación x cuadrada más 8x igual a 105, vamos a ponerla aquí más grande. Esta ecuación, jóvenes, la reescribamos como el producto de dos factores igual al área. Ya entendimos que el área son los 105, es decir, que este resultado x cuadrada más 8x es el resultado de multiplicar dos factores que nos dan su área. Por lo tanto, esos dos factores deben ser sus lados del rectángulo, su largo y su ancho. Para nosotros poder factorizar esto, convertirlo en dos factores, tenemos que entender algo. Esto que acabo de escribir es lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Por qué? Porque si multiplicamos x por x nos da x cuadrada y si multiplicamos x por 8 nos da 8x. Por lo tanto, estos dos términos de esta expresión tienen un término en común. ¿Quién es el término en común? La x. Ambos tienen una multiplicación con la x. Entonces, factorizar esto es muy sencillo. Si nosotros colocamos el factor común x multiplicado por x más 8, nos da este resultado, x cuadrada más 8x, porque si multiplico x por x me da x cuadrada y si multiplico x por 8 me da 8x. Entonces ya factoricé esta expresión. La primera expresión, que es la ecuación que nos dieron, queda factorizado de esta manera: x por x más 8 es igual a 105. Y aquí ya hicimos lo que nos está pidiendo el inciso A. Nosotros tenemos que entender que si esta multiplicación nos da el área de este rectángulo, estos valores que tenemos aquí son los lados del rectángulo. Eso lo tenemos que entender, jóvenes. Por lo tanto, si un lado mide x, el otro lado mide x más 8. ¿Ok? Estos dos factores son los lados del rectángulo. Si multiplicamos estos dos factores, nos debe dar el área, que es igual a 105. Por lo tanto, ya una vez que entendemos esto, ya podemos contestar el inciso A. El inciso A nos pide que nosotros representemos esa ecuación como la multiplicación de dos factores igual al área. Por lo tanto, el resultado va a ser x por x más 8 es igual a 105. Ahora, para poder responder el inciso B, porque el inciso B está en relación con lo que hicimos, nos está preguntando, de acuerdo con la ecuación que escribiste en el inciso anterior, nos referimos a esta ecuación, cómo se relaciona el largo y el ancho del rectángulo. Es decir, un lado mide x y el otro lado mide x más 8. Es decir, que si el ancho mide x, el largo mide x más 8. Eso es lo que tenemos que escribir acá para poder responder. Entonces podemos poner, si el ancho mide x, el largo mide x más 8. Eso es lo que tenemos que decir. Y por último, nos dice que resolvamos la ecuación para saber cuánto mide el largo y el ancho de ese rectángulo. Si nosotros resolvemos esta ecuación, tenemos que regresar a la ecuación. Ya no nos sirve esta, que está factorizada, porque no está toda la ecuación factorizada. Tenemos que factorizar la ecuación inicial, que era x cuadrada más 8x igual a 105. Esta es la ecuación que tenemos que factorizar, pero antes de factorizarla tenemos que pasarla a la forma general. Recuerden que una ecuación en su forma general es cuando está igualada a 0. Entonces prácticamente lo único que tengo que hacer es que este 105, que es a lo que está igualada la ecuación, pasarlo del otro lado de la igualdad con su signo contrario, es decir, que quede como menos 105. Entonces la ecuación en su forma general nos queda como x cuadrada más 8x menos 105 y ya es igual a 0. Ya está la ecuación en su forma general. Lo único que tenemos que hacer para encontrar la solución de la ecuación es factorizar esta expresión. Pero para poder factorizarla, jóvenes, tenemos que
que entender qué tipo de expresión es. Nos damos cuenta que es un trinomio, es decir, que tiene tres términos: término cuadrático, término lineal y término independiente. Entonces, si es un trinomio, puede ser un trinomio cuadrado perfecto o un trinomio con factor común. ¿Qué tipo de trinomio es? Es un trinomio con factor común. Me doy cuenta, ¿por qué? Porque este último término, el término independiente, que es el 105 negativo, para empezar es negativo. En un trinomio cuadrado perfecto no podría ser negativo el término independiente. ¿Por qué? Porque ese término independiente viene del cuadrado de un número, y cuando nosotros elevamos un número al cuadrado nunca va a poder quedar negativo. Entonces esta es la simple razón para poder decir que esta expresión no es un trinomio cuadrado perfecto. Y aun si este valor fuera positivo, tampoco podría ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque 105 no tiene una raíz exacta. La raíz de 105 me va a dar 10 punto y tanto, porque la raíz exacta más cercana a 105 es 100, que es la raíz de 100 es 10. Ya con esto puedo darme cuenta que esto no es un trinomio cuadrado perfecto, por lo que lo único que me queda como opción es un trinomio con factor común. Es decir, o es un trinomio cuadrado perfecto o es un trinomio con factor común. Esas son las únicas opciones que tenemos aquí para poder factorizar. Y al no ser un trinomio cuadrado perfecto, nos vamos a la opción de trinomio con factor común. Para poder factorizar, ya que sé que es un trinomio con factor común, tengo que hacer uso de la fórmula de binomios con término común, que es los que forman un trinomio con factor común. Ya tengo aquí que voy a factorizar esto con el producto de dos binomios con término común, y para esto vamos a utilizar la fórmula. Aquí abajo tenemos la fórmula de un trinomio con factor común, que es el resultado de la multiplicación de dos binomios con término común. El término común en estos dos binomios es n y los no comunes son b y c. Nuestro resultado aquí está: el término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes multiplicado por el término común más la multiplicación de los términos no comunes. Es decir, que esta expresión es la misma que esta, porque es un trinomio con factor común. ¿Qué significa esta x cuadrada? Es la n cuadrada, que es el término común elevado al cuadrado. Entonces esto me indica que este término, el término principal de esta expresión, es el término común elevado al cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es el término común de estos dos binomios, tengo que sacar el inverso de lo que se le hizo a este número, que fue elevarlo al cuadrado, es decir, sacarle la raíz cuadrada a x cuadrada. Y si nosotros sacamos la raíz de x cuadrada, pues lo que nos va a dar es x. Entonces ya sé que el término común de estos dos binomios con término común tiene que ser la x. Ya que sé cuál es el término común, ahora paso a los términos no comunes. ¿Quiénes son los términos no comunes? Los términos no comunes aparecen en el segundo término y en el tercer término del trinomio, es decir, en 8x y en menos 105, que es el término lineal y el término independiente. El término lineal se forma a partir de la suma de los no comunes multiplicado por el término común. ¿Esto qué quiere decir? Que este 8 positivo que tengo acá es la suma de los dos términos no comunes, que al multiplicarse por el término común, que es la x, ya sabemos que el término común de los dos binomios es la x, me da el término 8x, es decir, el término lineal de la expresión. Ahora, también tiene que cumplir una segunda condición. La suma de esos dos términos me tiene que dar 8 positivo. Y otra situación, que es el último término, el término independiente, el que vale 105 negativo. ¿Esto de dónde viene? De la multiplicación de los dos términos no comunes, de la multiplicación de b, c, que son en la fórmula los términos no comunes de los binomios, ¿ok? Entonces ya tengo entendido qué es lo que estoy buscando. Tengo que buscar dos números que sumados me den 8 positivo y que multiplicados me den 105 negativo. Y lo primero que voy a representar aquí es los signos de esos dos números. ¿Quién me va a decir qué signos deben de tener? Me lo va a decir este último, el término independiente, el que vale 105 negativo. ¿Por qué? Porque de ahí viene la multiplicación de esos dos términos que estoy buscando, los no comunes. Puedo decir que estos dos números tienen que tener diferente signo para que se cumpla la ley de signo y este resultado me dé negativo. Solamente cuando multiplicamos números con diferente signo, el resultado me da negativo.
Si esto fuera positivo, significaría que los signos son iguales, pero como esto me da negativo, el 105, que viene de la multiplicación de los términos no comunes, yo tengo que entender que los términos no comunes en los binomios que voy a formar para factorizar tienen que tener diferentes signos. Una vez que entiendo eso, ya sé que uno va a ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Ahora, lo que tenemos que entender es que cuando sumamos dos números que tienen diferente signo, su resultado siempre va a ser la diferencia de los dos valores que estoy sumando. Es decir, que la diferencia entre estos dos términos no comunes tiene que ser 8. Vamos a poner un número acá. Vamos a poner el número, por ejemplo, el número 10. Si aquí tenemos el número 10, este otro número, ¿cómo debe de ser? Entre el 10 y este número tiene que haber una diferencia de 8 unidades. Y como este signo es positivo, este otro valor tiene que tener un menor valor absoluto, no mayor. Entonces este número tendría que ser el número 2 negativo para que esto funcione. Entonces si nosotros sumamos el 10 positivo y el 2 negativo, lo que vamos a obtener es 8 positivo. Pero la segunda condición, que es que estos dos números al multiplicarse me debe dar 105 negativo, no se cumple. ¿Por qué? Porque la multiplicación de 10 por 2 me da 20 y más por menos me da 20 negativos. Como estoy muy lejos del valor 105 negativo, el resultado de la multiplicación de esto me dio menos 20 y el resultado debe ser menos 105. Vamos a avanzar con mayor rapidez al número 15. Aquí en lugar de 10 vamos a poner el número 15. Entonces el otro número tiene que tener una diferencia de 8 unidades. Recuerden, para que se cumpla esto, que al sumar me dé 8 positivo. Pero este tiene que ser un valor absoluto menor que el 15. Por lo tanto, el 7 tiene una diferencia de 8 unidades con el 15. O sea, hay una diferencia de 8 unidades entre 7 y el 15. Si sumamos el 15 positivo y el 7 negativo, nos da exactamente 8 positivo. ¿Estamos? Ahora, si nosotros multiplicamos el 15 por el 7, me da exactamente 105. Y como es más por menos, se cumple que esto me va a dar menos 105. Entonces ya llegué a la factorización. Jóvenes, cuando ustedes practican mucho esto, se les hace más fácil hacerlo. Es decir, siempre hay que estar calculando. A lo mejor fallamos en la primera, nos pasamos a la segunda y así vamos haciendo cálculos hasta llegar a la respuesta. Pero esto se adquiere habilidad cuanto más lo practicamos. Si nosotros no practicamos esto, factorizar se nos hace una odisea, o sea, se nos hace complicadísimo. Pero si lo practicamos, se convierte en algo muy sencillo en nuestra práctica como estudiantes. Entonces la recomendación aquí es que estudien y que practiquen este tema. Y otra cosa importantísima, para poder entender esto, jóvenes, nunca lo van a entender. Yo estoy hablando en chino o en japonés para muchos de ustedes que no me entienden. ¿Por qué? Porque no saben qué es una potencia cuadrada, qué es una raíz cuadrada, qué son factores, qué es un coeficiente. Todo este lenguaje involucra este tema. Si ustedes no conocen esto, ya les planteé ahí unos videos donde hablamos de cada uno de estos temas y ustedes tienen que conocer de qué se trata cada uno de este lenguaje para que podamos entendernos. Si no, por más que ustedes estén viendo el video, no le van a entender. ¿Por qué? Porque los conceptos básicos de este tema no lo están entendiendo, no lo están asimilando. Pero si ustedes ya saben qué es una raíz cuadrada, qué es una potencia cuadrada, qué es un coeficiente, qué es una expresión cuadrática, qué es un trinomio, todo esto, si ustedes ya lo saben, pues lo pueden entender con facilidad lo que estamos explicando. Muy bien, muchachos, ya que entendemos que la factorización de la expresión x cuadrada más 8x menos 105 se factoriza con estos dos binomios con término común, ¿qué quiere decir? Que si nosotros multiplicamos x más 15 por x menos 7, lo que obtenemos es esta expresión, es decir, estas dos ecuaciones son lo mismo, solo que aquí está representado como el producto de dos factores y aquí está representado como un trinomio. Ahora, de aquí van a salir las dos soluciones, porque lo que yo quiero saber es cuánto valen los lados de este rectángulo. Ya sé que uno vale x y el otro vale x más 8. Para que yo sepa cuánto valen los lados de ese rectángulo, lo que tengo que saber es cuánto vale x, y el valor de x va a salir de estos dos factores. Está claro que para que la multiplicación de estos dos factores me dé 0, uno de estos dos factores tiene que ser 0. Entonces la única manera que este factor, por ejemplo x más 15, se convierta en 0, x tiene que ser menos 15. Si x se convierte en menos 15 más 15 me da 0, y ya al multiplicarse por lo que me dé aquí de 15 menos 7 me va a dar 0. Lo mismo pasaría si x vale 7 positivo, porque 7 menos 7 me da 0, y si esto se convierte en 0, 0 por lo que resulte de 7 más 15 me va a dar 0. De aquí salen la solución de la ecuación de cuánto debe valer x, y ya vimos que o x vale
menos 15 o x vale 7. Esas son las dos soluciones que va a tener el valor de esta ecuación para x o 15 negativo o 7 positivo. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el primer factor que es x más 15 y lo igualo a 0. Esto va a ser mi primera solución, por eso lo tengo marcado aquí como x1. Entonces mi primera solución es que x valga menos 15. Simplemente despejo el valor 15. Aquí el 15 es positivo, lo mando del otro lado negativo. Entonces aquí tengo mi primera solución. Mi segunda solución sale de mi segundo factor que es x menos 7. Si el valor x menos 7 lo igualamos a 0 y lo señalamos como x2, mi segunda solución, entonces x2 menos 7 es igual a 0. Si despejamos x, pues x va a ser igual a 7. Simplemente pasamos el 7 que es negativo del otro lado positivo. Y entonces ya tengo mis dos soluciones. X o es 15 negativo o es 7 positivo. Ya vimos por qué. Para que estos dos factores, uno se convierta en 0, o es 15 negativo o es 7 positivo el valor de x. Entonces se tiene que cumplir eso para que esto nos dé 0. Me doy cuenta que el 15 negativo no puede ser cierto en este problema. Es decir, porque acuérdense que el ancho mide x. Entonces x no puede tener un valor negativo. Es decir, una distancia no puede ser negativa. Hay alumnos que me preguntan, maestro, siempre en los resultados el valor negativo no es la solución del problema. No siempre, jóvenes, porque si hablamos de temperatura, existen temperaturas negativas. Si hablamos de dinero efectivo, puede representarse eso como una deuda o como un valor negativo. Entonces sí pueden ser soluciones los valores negativos. Pero aquí, como estamos hablando de distancia, eso es lo que no puede ser un resultado negativo. Por lo tanto, esta solución, la x1, que es igual a menos 15, no lo podemos utilizar como solución de este problema. Como solución de la ecuación sí, jóvenes, ¿ok? Ambos son soluciones, pero del problema no me da solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que utilizar mi valor 7, que es mi segunda solución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ancho vale 7 y que el largo pues va a valer 7 más 8. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros utilizamos esta segunda solución, vamos a ver qué sucede. Entonces aquí el ancho vale 7 y el largo pues vale 7 más 8, porque acuérdense que aquí era x más 8 y 7 más 8 pues nos da 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este rectángulo, su largo mide 15 unidades y su ancho tiene 7 unidades. Ahora yo voy a comprobar si esto es verdad, si esta es la solución, si al multiplicar 15 por 7 me da 105. Acuérdense que estoy multiplicando unidades porque no me dice si son milímetros, centímetros o kilómetros o en qué unidad está medido. Entonces, si yo multiplico 15 por 7 me da 105 y unidad por unidad me da unidad cuadrada. Entonces el área se comprueba que realmente estas son las medidas de este rectángulo para obtener esta área. Por lo tanto, la solución que encontré con este factor es correcto. Entonces ya puedo decir la solución sabiendo que x vale 7. Recuerden que el ancho vale x y que el largo pues vale x más 8. Entonces, si eso es así, el ancho vale 7 y el largo vale 15, de acuerdo al valor que encontré mediante el segundo factor que me dio igual a 7. Por lo tanto, jóvenes, ya encontramos la solución de este problema. El ancho vale 7, el largo vale 15 de ese rectángulo y se cumple claramente que su área es 105 unidades cuadradas. Por mi parte es todo, jóvenes. Espero y desde la distancia les mando un saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren lo mejor posible, y lo único que les recomiendo aquí, jóvenes, que sigan practicando. Esto es un tema de mucha importancia, no lo podemos esquivar, tienen que practicarlo, tienen que entenderlo, tienen que hacer que este tema sea parte de su aprendizaje, ¿ok? Entonces nos vemos en el próximo video y espero que practiquen mucho y que estudien demasiado.